Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Muy buenas noches, muy buenos días, a la hora que sea que nos esté sintonizando. Esto es Metrópolis Social, una revista sociopolítica con una mirada principalmente a los temas políticos de nuestra Latinoamérica. Aquí junto con mi amigo y colega Fabricio Geraldino vamos a traerle un tema de suma importancia y en el día de hoy vamos a tratar lo que es las próximas elecciones de la República de Honduras, del país hondureño, Centroamérica, los catrachos, que se vislumbra unas elecciones un poquito sazonadas con intervenciones, con baja popularidad de los candidatos, muchas tensiones, pero veremos con detalle qué nos deparará el próximo domingo las elecciones de Honduras. Muy buenas noches, Fabricio Geraldino. Saludos a Alejandro Cuevas y saludos a todas las personas que nos están viendo. Que la verdad que hemos tenido una buena aceptación en relación a los temas que hemos estado tratando que lo hacemos con la mayor objetividad posible, Alejandro. Y como tú muy bien dices, hoy vamos a hablar de Honduras. Honduras, un país ubicado en Centroamérica, que ha vivido una serie de décadas muy tumultuosas y que este domingo tiene una cita con la historia. Elecciones presidenciales y congresuales. Pero aquí hay otro elemento, Alejandro. Hay otro ingrediente interesante. Porque por un lado tú tienes a la candidata oficialista Rixi Moncada, que representa la extrema izquierda. Y por otro lado, tú tienes a un candidato como el del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, que representa la extrema derecha. Y por otro lado tienes a Salvador Nasralla, quien es hasta el día de hoy el que lidera la mayoría de las encuestas, que se puede decir que es de una derecha conservadora, pero con tintes, porque incluso Nasralla fue electo vicepresidente en el 2021 de la actual gestión de gobierno de Xiomara Castro. Pero antes de hablar de lo que debemos esperar, Alejandro, en este domingo, primero tenemos que remontarnos a la historia de Mel Zelaya, Manuel Zelaya Rosales, y su esposa, Xiomara Castro. Zelaya, que fue presidente por el Partido Liberal, de Honduras en el periodo 2006-2009. Manuel Zelaya, de corte izquierdista, un hombre y un gobierno que se asomó inmediatamente a las sombras de Chávez. Sí, se abrigó en el abanico de esa izquierda light que Exactamente, venía incipiente en Latinoamérica y formó parte del ALBA, de todos esos organismos que exactamente, se inventó Chávez y esa promoción de Petrocaribe y todo, exacto. todas esas hierbas aromáticas que se inventó Hugo Chávez. Sí, sí, entonces Zelaya hizo un gobierno que muchos dicen que tuvo sus luces, hizo cosas positivas. Sin embargo, en donde realmente tuvo su mayor equivocación fue en querer controlar los organismos del Estado. Zelaya trató de imponer a
digamos que a sus correligionarios, sin tomar en consideración la institucionalidad de los demás poderes del Estado. Pero donde se rebosó todo fue cuando en las elecciones generales del 2009 él quiso imponer una cuarta urna. ¿Qué significó eso? En las elecciones generales tú tienes la urna para la presidencia, para diputados y para senadores. Él quería imponer una cuarta urna para establecer un referéndum en el que se le iba a preguntar a los ciudadanos si estaba de acuerdo o no con una constituyente. Una constituyente, obviamente, para reformar la Constitución y a la vez habilitarse él para un periodo de reelección presidencial. Prohibido en Honduras. Eso encontró la negativa del Tribunal Constitucional hondureño, que había indicado que ese proceso era ilegal. Había encontrado también la negativa del Congreso hondureño, que en su mayoría era de su partido, del Partido Liberal, y el presidente de los diputados era Roberto Micheletti. Como quiera que sea, él trató de llevar a cabo ese intento de establecer ese referéndum ilegal, inconstitucional, y eso provocó que un día los militares, junto con las fuerzas especiales de Honduras, fueran a su casa a arrestarlo. ¿No? Y vino aquí y estaba como exiliado político. Exactamente. El primero fue a Costa Rica, si mal no recuerdo. Y el gobierno del presidente Leonel Fernández lo aceptó como asilado Sí. político de Honduras. En ese entonces asumió como presidente interino Roberto Micheletti, que era el presidente de los diputados, que era del Partido Liberal, partido de Mel Zelaya, y de inmediato impuso algunas medidas que muchos llamaron de corte dictatorial. Pero también hay que ver que se estaba viviendo un momento convulso. Estamos hablando de la destitución de un presidente constitucionalmente electo que a su vez quería desconocer la Constitución para, entre otras cosas, imponer una reelección prohibida en ese momento. Entonces, a partir de ahí, llegaron las próximas elecciones en donde se eligió a José Lobos, Pepe Lobos, también del Partido Liberal. Lobos logró hacer una especie de consenso entre quienes habían provocado la salida de Zelaya del gobierno y Mel Zelaya. Y es por eso que en el 2011 Zelaya vuelve a Honduras y no es encausado judicialmente. No. No es encausado. Lleva a cabo su vida política y crea el partido Libertad y Refundación, el Partido Libre. Y en ese proceso, la mano que más ayuda le dio a nivel legal fue la hoy candidata a la presidencia, Rixi Moncada. Rixi Moncada, siempre de corte comunista, ya se define como comunista, y del ala más radical del comunismo. Siempre se ha definido, Alejandro, con esas características. Pues bueno, Libre va a las elecciones en el 2013 con su candidata, bueno, creo que si no me equivoco era Xiomara Castro, Sí, Xiomara Castro. y pierde frente al Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Esas fueron unas elecciones muy cuestionadas porque el Consejo Nacional Electoral no se manejó bien y también hubo dudas
sobre ciertas decisiones del Supremo que favorecieron al Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, también a costa de la Constitución, en el 2017 se reelige. Sin embargo, ahí no se dio lo que ocurrió con Mel Zelaya, que hubo la destitución del presidente. No fue el caso, sí fue muy cuestionado. No, y salió totalmente desacreditado del poder, De pie, con de, actos de corrupción. de pie a cabeza. Y la verdad es que, y la verdad es que en esos dos procesos hubo muchas irregularidades que perjudicaron a Libre, al Partido de Libertad y Refundación. Juan Orlando Hernández, como tú muy bien dices, salió totalmente desacreditado del gobierno, fue extraditado por el gobierno de los Estados Unidos y ahora tiene una condena de 45 años por narcotráfico, peculado, corrupción, entre otras cosas. Por eso, en el 2021, su partido, el Nacional, pierde las elecciones teniendo un candidato llamado Nasri Asfura, cariñosamente Tito, con un eslogan prácticamente que dice papi a la orden. Porque él, cuando coge los teléfonos, cuando responde llamadas, él dice papi a la orden. Siempre lo ha hecho así. Entonces, por eso cariñosamente se le dice papi a la orden. Entonces, en el 2021, en donde también hubo irregularidades, el descrédito del Partido Nacional era tan grande que no hubo forma de que retuvieran el poder. Y por eso gana el Partido Libre con su candidata Xiomara Castro, pero todo el mundo sabiendo que la figura detrás de ella es el coordinador general de Libre, el señor Mel Zelaya. Así es, ella como Delfina de Mel Zelaya obtuvo la presidencia de Honduras y según lo que estamos viendo, el panorama político, sociopolítico de Honduras, todo gira a acusaciones ahora mismo de no confiabilidad del Supremo Tribunal Sí, Electoral de Honduras, donde se le acusa de fraude, donde han habido unas cintas que la encargada de la titular de ese tribunal dice que eso fue por inteligencia artificial, muchos dimes y diretes entre los candidatos, sí. pero lo importante es de que se está debatiendo entre una hegemonía entre el Partido Libre y el Partido Nacional de Honduras. Pero oye también algo interesante. Salvador Nasralla, que es el candidato del Partido Liberal, como dijimos al inicio, él fue electo como primer delegado de la presidenta Xiomara Castro, que es lo equivalente a un vicepresidente. Vicepresidente. Él fue electo. Pero ¿qué pasa? Nasralla dice que inmediatamente Libre ganó las elecciones, ellos incumplieron con el acuerdo electoral al cual habían llegado. Y uno de los primeros incidentes que se dieron fue justamente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados, muchos de los diputados de Libre fueron inscritos, pero a través de Salvador Nasralla. En consecuencia, ellos eligieron un presidente a la Cámara de Diputados que no era del agrado de Mel Zelaya y de Xiomara Castro. Y ahí empezó la ruptura. Y por eso ellos impusieron, Castro y Zelaya, a Luis Redondo. Luis Redondo había sido compañero y hasta compadre de Salvador Nasralla, pero a última hora se le viró, se le volteó. Entonces, Zelaya
y Xiomara Castro lo impusieron a Luis Redondo, y aún así, teniendo minoría, impusieron una comisión que yo no entiendo. Impusieron una comisión de 9 diputados, de 9 diputados de notables. exactamente, que son todos del Partido Libre, y esos 9 diputados son los que gobiernan al día de hoy las decisiones que se toman en la Cámara. Son de las cosas que uno no comprende, uno no entiende, pero Salvador Nasralla ya había intentado optar por la presidencia en 2 ocasiones. Sí. En el 2013, con un partido propio, junto con Luis Redondo, sacó alrededor de 500,000 votos. Ya luego también en el 2017, que fue con el Partido Liberal, obviamente perdió las elecciones de manos del Partido Nacional. En el 2021 desistió y le prefirió darle paso a Xiomara Castro y al Partido Libre. Unió esfuerzos con ellos para sacar a Juan Orlando Hernández. Y fue una estrategia acertada de los Castro, de Zelaya, porque Nasralla representaba, digamos que, la parte conservadora y de derecha que ellos no tenían. Entonces, al traer esos votos, no había forma de que perdieran las elecciones. Se atrayeron los votos conservadores de Nasralla para poder así agenciarse las elecciones. Exacto. Pero por eso es que a Nasralla, después de haber peleado con el gobierno de Libre, se le conoce como una especie de camaleón. Entonces, muchos dicen, pero ¿y qué es lo que este hombre piensa? No sabemos qué es lo que va a Si está hacer, con Dios o con el o enemigo con el malo, enemigo malo. porque ha dado muchas volteretas, ha dado muchas vueltas. Es un hombre que tiene buena ascendencia, tiene mucho reconocimiento, tanto en el ámbito político, deportivo y de entretenimiento. Sí. El hombre es una figura pública muy reconocida desde los años 70. Tiene muy buena ganada fama nacional e internacional por sus labores como periodista, especialmente. Y bueno, la mancha que se pudiese ver en él es esto, justamente. Sus decisiones políticas. Exactamente. O sea, O sus decisiones políticas no. Va según su conveniencia cambie. exactamente. Porque si bien es cierto que Libre era un partido nuevo, pero con caras viejas, con caras muy viejas. O Vemos un sea, panorama, Fabricio, escúchame que te interrumpa, que para mí ha sido lo que le ha traído a Honduras tantos problemas a través de estos últimos, vamos a hablar de estos últimos 15 años, es que todo gravita alrededor de una sola figura, de Mel Mel Zelaya. Zelaya, ¿sí? Mel Zelaya y el familión, porque uno de los problemas que ha tenido Rixi Moncada para despuntar con su candidatura es que este gobierno de Xiomara Castro ha estado plagado de nepotismo, plagado de pies a cabeza, en el Supremo, en la Fiscalía General de la Nación, en el gobierno central, en el Congreso, en todas partes. Entonces por eso le dicen el familión. Y para colmo, el familión también ha cometido actos de corrupción, muchos actos de corrupción y de narcotráfico. Y uno de esos casos es el del hermano de Mel Zelaya, Carlos Zelaya, Ay, en donde hace más de un año uno de los principales narcotraficantes de Honduras, extraditado a los Estados Unidos, sacó un video en donde se ve a Zelaya negociando con ellos y mencionando el nombre del comandante, diciendo que la mitad
de ese dinero que a él se le estaba entregando, tú sabes para qué, iba a las manos del comandante. ¿Y quién es el comandante? Y resulta, uno no lo puede asegurar, pero resulta que a Mel Zelaya también se le dice el comandante. Para un entendedor, pocas palabras bastan. Exacto. Pero para que nuestra teleaudiencia sepa el perfil de los candidatos que terciarán en la selección de los tres principales, como ya hemos hablado de Rixi Moncada. Su nombre completo es Rixi Moncada Godoy. Nació el 2 de enero del 67. Es de Talanga, Francisco Morazán, Honduras. Su profesión es abogada y política. Su partido político es estuvo en la Libertad y Refundación, la Libertad y Refundación Libre, Partido Libre. Cargos destacados: ministra de Finanzas, es presidenta del CNE y ministra de Defensa. Contribuciones: reformas electorales, defensa del Estado de Derecho. Datos curiosos: es una feminista y activista. Figuras claves en procesos electorales. Tú sabes, Rixi Moncada ha sido una figura clave para la Fundación de Libre. Fue una figura, o ha sido una figura fundamental en este gobierno de Xiomara Castro, pero también no ha escapado de los escándalos de corrupción. A ella se le acusó de presuntamente generar o obtener sobornos en su primer cargo público. También se le acusó de ejercer irregularidades cuando era presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el que resultó electa la señora Xiomara Castro. También se le cuestionó, ella siendo ministra de Defensa, con el manejo de la Guardia y los materiales electorales cuando se realizaron las primarias a principios de este año. Ella ha sido muy salpicada por presuntos actos de corrupción. Ella tiene un discurso y una propuesta de gobierno que genera muchas dudas, porque van muy hacia la izquierda radical, y plantea un enfrentamiento frontal contra la clase productiva, especialmente la clase más pudiente, y por eso ella habla de las 10 familias empresariales. Ay, Enfrentar a las 10 a familias. la oligarquía hondureña. Exactamente. Seguimos con Salvador Nasralla. Salvador Alejandro César Nasralla Salum. Nació un 30 de enero de 1953. Oriundo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. Origen palestino. Ingeniero industrial, comunicador y político. Partido político, Partido Salvador de Honduras, el PCH, que estuvo en alianza con Libre, y el PNU y el Partido Liberal. Fundador de programas de televisión, candidato presidencial 2017-2021. Tú sabes que Salvador Nasralla en este momento es quien lidera las encuestas. Ya no se puede decir que es un outsider, porque viene actuando en política desde hace más de una década. Va a ser su tercera presentación como candidato a la presidencia. Fue electo como candidato vicepresidencial, y tiene un discurso anti-izquierda. Tiene un discurso que va en contra de lo que representa Xiomara Castro, Mel Zelaya y la izquierda en sentido general. Un discurso pro empresa con algunos matices, un discurso pro libertad. Sin embargo, tiene como hándicap lo que dijimos anteriormente. El hombre ha tocado en varias orquestas, Claro. en orquestas que son diferentes a la partitura que está tocando ahora. Entonces, por eso es que los que son netamente de derecha tienen cierto nivel
de, digamos que de recelo en relación a su candidatura. Aún así, al día de hoy, está liderando las encuestas. Seguimos con Tito Asfura. Nasri Juan Asfura Sablá, 8 de junio del 58. Es oriundo de Tegucigalpa y de origen palestino. Empresario y político. Partido Nacional de Honduras. Fue alcalde del Distrito Central 2014-2022. Candidato presidencial 2021. Contribuciones, obras públicas en Tegucigalpa y gestión municipal destacada. Muy popular por su apodo Tito, de estilo pragmático y directo. Esa es la mejor definición. El hombre se define como trabajo, trabajo y trabajo. Él cree en pocas regulaciones estatales, cree firmemente en la libertad de empresa. Es lo que más se asemeja a una postura de derecha pura y dura. Sin embargo, también ha tenido sus cuestionamientos. El hombre, mientras fue alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, Alejandro, tuvo sus luces, construcciones, eh, incentivo a la creación de empresas, entre otras cosas. Pero también fue muy cuestionado con relación a su injerencia en las compras públicas, en las compras y contrataciones públicas, porque a él se le indica que fue favorecido con una multiplicidad de obras públicas propiciadas por su propia alcaldía. Es decir, él tenía o hacía suplir a través de empresas relacionadas a él a obras de la misma alcaldía. Esos son argumentos, son alegatos que nunca han podido ser desmentidos. Tiene algunas persecuciones judiciales pendientes. Eso no lo inhabilita para presentarse como candidato a la presidencia, pero es de las cosas, es de las luces, es de las sombras que a él le persigue, y obviamente es el candidato del Partido Nacional, del partido de Juan Orlando Hernández. Sí, que salió de mala manera de la presidencia y fue condenado por cargos de corrupción y narcotráfico. Sí. Vemos también en Honduras, según las encuestas, según las últimas encuestas de la Gallup, el alto porcentaje de abstencionismo, de personas indecisas, que no saben por quién votar, si por uno o por otro, o se mantienen apáticos a la próxima elección. Lo que pasa es que hay una situación con muchas variables. Tú tienes por un lado a una Fiscalía General de la Nación que está presidida nada más y nada menos que por Joel Zelaya, El otro, familión. otro del familión. Tú tienes un Consejo Nacional Electoral que internamente, literalmente se están matando, porque tú tienes algunos consejeros que responden a libre y otros consejeros que son independientes. Y una de esas consejeras es Cosette López, que es a quien libre le ha tirado los dardos Y la que han acusado con la famoso con los famosos audios audios, que ella dice que eso es de, inventado por inteligencia por inteligencia artificial. artificial, que no se puede dudar. Uno no puede dudar absolutamente nada, porque ella, Cosette López, ha venido denunciando y tratando de impedir ciertas irregularidades que desde el gobierno de Xiomara Castro han tratado de llevar a cabo en el Consejo Nacional Para Electoral favorecer a su a candidata. su candidata. Por ejemplo, en las primarias, el tema del resguardo de las casetas electorales y de la valija electoral, las Fuerzas Armadas hondureñas querían saber incluso hasta dónde iban a estar ubicados los GPS de cada una de esas valijas. ¿Para qué tú quieres saber eso? Por ejemplo, ella evitó eso.
Pero de igual manera, ella se ha quejado de otro tipo de intrusionismo por parte del gobierno central. Pero además de eso, tú tienes situaciones también en el Supremo, en donde algunos jueces están siendo cuestionados y serán llevados a la justicia supuestamente por favorecer a la candidatura de la oposición. Y esos sometimientos obviamente los va a llevar a cabo nada más y nada menos que la Fiscalía General de la Nación, presidida, vuelvo y repito, ¿por quién? Por Por, Joel Zelaya, del del familión. Familión. Entonces, por eso los tres partidos han denunciado que se está tramando un fraude para el domingo. Los tres lo han denunciado. ¿No? Y por eso también el bajo porcentaje que tienen en Sí. las mediciones. Que- No llegan ninguno a más de 30%. no. Pero es que la verdad es que es un pastel sumamente fragmentado, porque en quién tú como hondureño vas a creer. Fragmentado y poco con poca credibilidad de los Exactamente. tres, tanto de los tres, porque ahí se va a votar por el que tú creas que es menos malo. Exacto. Pero además de eso, si no hay instituciones fuertes, creíbles, entonces hay mucha No, y desconfianza. además va a tener el que gane que ponerse los pantalones y sentarse a hablar con el Sí. todopoderoso Mel Zelaya, que es el que Que mueve los ahora, hilos de la que, política y hondureña. ahora hay otro ingrediente, y es que los Estados Unidos se han metido de lleno en el tema. Donald Trump ayer a través de su cuenta Truth Social, le dio el respaldo inequívoco a Nasri Tito Asfura, papi a la orden. Ay, 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 Es ay. decir, lo dijo de manera clara, precisa y contundente, incluso diciendo que no iba a tener ningún tipo de trato con ningún gobierno que sea de los Castro Zelaya. Incluso, incluso habló también de Salvador Nasralla, diciendo que Nasralla no es un candidato limpio. Básicamente, que se va con el mejor postor. Pero no obstante eso, Alejandro, también los Estados Unidos, es decir, hay varios representantes del Congreso de los Estados Unidos que van a estar como observador de las elecciones. Y en este momento, los Estados Unidos ha denunciado el DR-CAFTA en relación a Honduras. No le están aplicando las preferencias arancelarias del DR-CAFTA, argumentando que Honduras no es un país democrático en el momento. Pero además de eso, por si fuese poco, también los Estados Unidos está apostando a que con Honduras se dé un ejemplo en la región y no siga creciendo la influencia venezolana en la misma. La influencia venezolana a través de los recursos de lo que se denomina el cartel de los soles y los recursos del Del tren de petróleo. Aragua. Exactamente, pero especialmente los recursos económicos. Venezuela, desde Chávez, se dio a conocer por el apoyo económico y de otra índole a los países de la región para imponer sus gobiernos y obviamente sus ideologías, Sí. su ideología. Entonces Estados Unidos quiere, entre otras cosas, que no gane el Partido Libre a los fines de que llegue un gobierno por lo menos de centro y que Venezuela no cuente con un aliado más en la No, y región. tener un bloque, porque geográficamente Honduras está situado entre Guatemala al norte, al norte, noreste, Sí, y en el sur
hace frontera con Nicaragua. Nicaragua, que todos bien sabemos es aliado de Venezuela y de Cuba. No le conviene a Estados Unidos o un país que esté muy a la izquierda y ha llegado a esas dos Claro. potencias. Porque ahora mismo todos sabemos que Estados Unidos tiene un enfrentamiento frontal con Venezuela que no se sabe que en las próximas horas o días o semanas qué va a decidir Donald Trump con Venezuela. Entonces, por eso, mientras menos aliados tenga Venezuela, menos posibilidades de que pueda infectar a los países de la región. Como tú muy bien dices, Guatemala, que está gobernada por un gobierno de centro izquierda, como el de Bernardo Es Arévalo, una centroizquierda moderada. moderada, exactamente, pero que pudiese tener influencia de Honduras, de Venezuela y, y radicarse más hacia la izquierda. Y tú tienes a El Salvador con Bukele de derecha pura y dura, pero que pudiese generar tensiones a lo interno del país una vez que ese gobierno ya ha tenido más de 5 años en el poder y ya se están empezando a ver algunas fricciones dentro de la sociedad salvadoreña. Tener a Honduras como enemigo político del Salvador pudiese generar o adelantar esas fricciones en el Estado salvadoreño. Así Entonces eso es es. lo que quiere evitar los Estados Unidos con su injerencia de manera directa en estas elecciones hondureñas. Y vamos a esperar lo que le depara a ese gran pueblo de Centroamérica, Honduras, en las próximas elecciones. Bueno, Elecciones que se ven un poco convulsas. yo te voy a decir una cosa. Al día de hoy entendemos que Salvador Nasralla debe ser, eh, debe ser el que obtenga la mayor cantidad de votos. En segundo lugar, debe quedar Tito Nasfura. Y en tercer lugar, Rixi Moncada. Sin embargo, lo que posiblemente va a ocurrir es que habrá una crisis post-electoral. Sí, ya que creo que el organismo electoral y la ley hondureña, electoral hondureña, no ventila segunda vuelta electoral, No, es no, una sola es una sola vuelta. vuelta. Es a una sola vuelta. Eso hay que Exacto, especificarlo. Todo es a una sola vuelta y nada más. exactamente. No Entonces, importa el porcentaje que tú obtengas. exacto. Entonces, al tú tener un Consejo Nacional Electoral poco creíble, un Tribunal Supremo poco creíble y un Congreso de los Diputados que está vuelto manga por hombro, regido por una comisión ilegal, entonces lo que va a ocurrir es una crisis postelectoral que posiblemente se vaya a decidir con una decisión de lo que se denomina muerte cruzada. El Congreso posiblemente sesione y transcurrido unos días entonces ordene la disolución del Congreso y del periodo presidencial para ordenar unas nuevas elecciones. Y es por eso que los partidos de oposición han estado haciendo los movimientos legales correspondientes. Pero eso traería una convulsión porque Exacto. Mel Zelaya y el familión no se va a quedar de brazos cruzados Sí, teniendo ellos estamento del Estado. sí, pero le podría convenir en el sentido de que le daría tiempo para negociar. Porque una opción para ellos es tener por lo menos la mayor cantidad de diputados a los fines de poder bloquear Negociar impunidad. negociar impunidad. Como por ejemplo, imponer, imponer o mantener al familión en la Fiscalía General de la Nación. Ay, pobre a Si tú Latinoamérica. tienes al familión en la fiscalía, no habrá persecución, por ejemplo, y poder tener la posibilidad de mantener en sus cargos a personajes del Consejo Nacional Electoral y del Supremo, para lo que tú dices, para garantizar su impunidad. Es decir, que el hecho de que no haya una definición este domingo para el familión no va a ser problema. Al contrario,
puede ser una bendición, porque le va a dar tiempo para negociar. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Bueno. Tremendo. Simplemente tremendo. Volvemos. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.